¿Qué están haciendo? Oren, oren mucho. Estas son las palabras de un ángel a los 3 niños de Fátima en el año 1916, como un año antes de las famosas apariciones de la Virgen de Fátima. Estoy en estos días, en esta semana, tratando de hablar con ustedes, mis queridos parroquianos, de las apariciones de Fátima, porque el día 13 de mayo va a ser la fiesta de la Virgen de Fátima. Entonces es bueno aprender de esta aparición que es algo tan importante del siglo XX. Entonces hay 3 apariciones del ángel a los niños en el año 1916 y luego hay 6 apariciones de la Virgen María de mayo hasta octubre del siguiente año. Entonces hay varias apariciones, entonces quiero hablar con ustedes de cada aparición para prepararnos para el día 13. Entonces hoy tenemos que hablar de 2 apariciones. Voy a hablar de la segunda y de la tercera aparición del ángel de la paz. El ángel que se presentó, como oímos el otro día, les habló de esta primera aparición del ángel. Y el ángel dijo, yo soy el ángel de la paz. Y el ángel se prostró y les enseñó una oración de reparación y de adoración a Dios, pidiendo por los que no creen, no esperan, no adoran a Dios. Entonces, todo eso es muy importante, muy interesante para nosotros que estamos como plantados en nuestras casas. ¿Qué podemos hacer en la casa? Bien, el ángel nos da el ejemplo y nos da este oración bonito que se puede rezar. Pero esto fue en primavera del año 1916. En el verano, cuando ya estaba caliente, unos meses después, los niños quizás habían un poco olvidado del primer aparición del ángel y como era muy caliente, estaban como nomás como jugando en la sombra de una higuera, de unos árboles de higos, cerca de la casa de Lucía, la mayor de los 3 niños. Esta es Lucía. Entonces, estaban jugando ahí y otra vez el ángel apareció a esos 3 niños. Y el ángel dijo estas palabras. ¿Qué están haciendo? Oren, oren mucho. Los corazones de María, de Jesús y María, tienen planes piadosas con ustedes. Ofrezcan oraciones y sacrificios a la divinidad. Entonces el ángel les preguntó, ¿qué están haciendo? Y sí, es buena pregunta. ¿Qué estamos haciendo ahora en esos días de la pandemia que no podemos hacer mucho quizás afuera? Quizás podemos rezar y ofrecer sacrificios para los pecadores, para salvar almas, para el mundo. Bien, entonces el ángel otra vez habló de los corazones de Jesús y María, Sagrado Corazón, Inmaculado Corazón. Y esta vez dice a los niños, tienen planes para ustedes, planes. Ustedes, aunque son niños chiquitos, pueden hacer algo. Y nosotros también, aunque somos quizás sencillos y no muy capaces, de todos modos podemos hacer algo y Dios tiene un plan para cada uno. Bien, entonces, y luego los niños no sabían cómo hacer para sacrificar, el ángel habló de sacrificios. Entonces, los niños preguntaron, ¿qué tanto o qué podemos, cómo debemos sacrificarnos? Y el ángel explicó que muy sencillo, ¿no? Nada más lo que se presenta. El ángel respondió, hagan un sacrificio de todo lo que realizan y ofrezcándolo como un acto de enmienda o reparación de todos los pecados por los cuales Dios está ofendido. Y como una petición para la conversión de los pecadores. Por medio de esto, su país tendrá la paz. Yo soy el ángel guardián, el ángel de Portugal. Sobre todo, acepten y soporten con sumisión
todo el sufrimiento que Dios les enviará. Entonces, lo que se presenta, ¿no? Las dificultades, los sacrificios, las inconveniencias que llegan, los dolores y enfermedades, cualquier cosa involuntaria que llega. Y también se puede hacer penitencias voluntarias también. Hay mucha dificultad e inconveniencia con esta pandemia. Todo esto se puede ofrecer, lo que se presenta, ¿no? Lo del día en día, ¿no? Lo de cada día. Y el ángel se presenta, esta vez explica, él es el ángel de la paz, sobre todo para el país de Portugal. Era el ángel de guarda del país de Portugal. Entonces, está empezando a enseñar a los niños y a todos los de Portugal lo que se necesitaba para haber paz en su país. Porque en este entonces, Portugal, desde 1910, había una revolución y comunistas y masones estaban tratando de destruir la iglesia. Entonces, para que haya paz y conversión, el ángel estaba dando como unas pistas. Bien, entonces, es muy interesante, pero lo que dijeron los niños después de la segunda aparición, los niños empezaron años después, Lucía escribió que las palabras del ángel como iluminaron a los corazones y a las almas de los niños. Que la voz del ángel como les dio luz para entender las cosas. Sobre todo lo de sacrificio. Por ejemplo, dijeron que las palabras del ángel fueron como una luz que nos hizo entender quién era Dios y qué y cómo era Dios y cuánto Dios nos ama y quiere ser amado, que Dios quiere ser amado. Entonces, tantas personas que no adoran, no confían, no esperan en Dios. Entonces, los niños empezaron a entender. Y también empezaron a entender el valor del sacrificio. Por primera vez, ya era claro para nosotros el valor del sacrificio. Entendemos bien cuánto Dios quería que hagamos sacrificio y el poder del sacrificio para convertir a las almas, a los pecadores. Y luego dice que desde este día, Lucía escribió después, empezaron ellos a pasar muchas horas rezando. Ahora sí empezaron, desde la segunda aparición, empezaron de veras a sacrificar y a rezar durante horas. Empezaron a rezar la oración que el ángel les había enseñado, repitiendo la oración y también ofreciendo las cosas que les mortificaban, las cosas difíciles de la vida y los dolores y pequeños ayunos y sacrificios. Empezaron a ofrecer cosas para los pecadores. Dicen después, los niños dijeron que después de que desapareció el ángel, ellos estaban otra vez llenos de asombro. Casi no podían hablar, porque el ángel era algo sobrenatural, algo celestial, que no había palabras, no podían expresarlo. Y aún sabemos que las dos niñas vieron y oyeron al ángel, pero el niño pobrecito nada más vio al ángel, no pudo oír, no oyó nada. Después supimos que Francisco, como no era muy bueno para rezar, quizás su alma no estaba listo para escuchar también las palabras del ángel y luego de la Virgen. Entonces, pero pobrecito, Lucía y Jacinta durante un día entero no podían hablar de las palabras del ángel. Eran tan sagradas y tan sobrenaturales que no podían repetirlos todavía. Como después de un día, finalmente empezaron a poder decir a Francisco
lo que el ángel había dicho. Eso es muy interesante. Y Jacinta, la menora, que tenía 7 años, ella dijo tampoco ella dijo también que era muy afectada por las palabras del ángel. Ella escribió después, yo no sé qué tengo. No puedo hablar, ni cantar, ni jugar. No soy capaz de hacer nada. Y Francisco, el niño, también dijo, yo tampoco. Pero ¿qué importa? El ángel era más bonito que cualquier otra cosa que he visto. Seguimos pensando en él, en el ángel. Entonces los niños, como habían visto algo tan bonito y escuchado algo tan bonito, ya no tenían ganas de las cosas de la tierra, del mundo. Ya habían saboreado quizás algo del cielo. Entonces, para ellos casi no podían desear jugar, cantar, ni hablar. Es decir, que estaban como perdidos en lo celestial. Esos niños tan chiquitos. Es muy interesante. Entonces, esto es la segunda aparición del ángel de Fátima a los niños. Unos meses después, en otoño, la Eucaristía otra vez apareció. El ángel tenía una cáliz en su mano. Esta vez los niños no estaban distraídos. Los niños, en efecto, estaban como empezando a orar en un lugar, cierto lugar, y ellos estaban prostrándose para empezar a hacer la repetición de la oración del ángel. Y en este entonces el ángel apareció y levantaron la vista y vieron el ángel a la Santa Comunión. Y luego el ángel como que dejó la copa, el cáliz y la hostia suspendido en el aire. El ángel como que lo puso ahí. Y luego el ángel lo dejó ahí y se postró. Entonces los niños dicen que así fue. Y ellos también se postraron y el ángel empezó a rezar. Vieron también que desde la hostia cayeron gotas de sangre. La sangre de Cristo. De la hostia hasta dentro del cáliz estaba goteando la sangre de Cristo. Y el ángel se arrodilló y repitió 3 veces con los niños otra oración. Y esta otra oración se llama la bendita Trinidad. Y entonces 3 veces el ángel hizo que ellos repitieran esta oración bonito. Beata Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo los adoro profundamente. Yo les ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de todos los insultos, sacrilegios y indiferencias que lo ofendan. Y por medio de su preciosísimo corazón sacramentado y el Inmaculado Corazón de María, pido la conversión de los pobres pecadores. Y luego dice también que el ángel luego dio a los niños como la Sagrada Comunión. Dio la hostia a Lucía. Ella ya tenía la primera comunión. Entonces ella estaba acostumbrada a recibir la comunión. Entonces dio la hostia a Lucía. A los 2 niños más chiquitos, pero el ángel nada más dio la copa. Era como quizás una comunión espiritual. Ellos se dieron cuenta de que quizás esto era algo para ellos, un saborear de la presencia de Jesús, pero sin de veras recibir la comunión sacramental. Y entonces
se ve que estos niños, aunque eran chiquitos, fueron invitados a adorar a Jesús presente en todos los tabernáculos del mundo entero. Y nosotros también desde la casa, donde estemos, y cuando sea y donde sea, todos podemos adorar a Jesús en los tabernáculos de cada iglesia en Stockton y en California, en el mundo. Jesús está ahí y se puede ofrecer, como dijo el ángel, la presencia del cuerpo y sangre y alma y divinidad de Jesucristo al Padre. Y también rezar por los pecadores, ofreciendo los méritos del Sagrado Corazón y del Corazón de María. Nosotros no tenemos nada para ofrecer, pero podemos ofrecer el Hijo de Dios al Padre. Y podemos ofrecer el amor del Sagrado Corazón al Padre. Y el amor y los méritos también de la Virgen María al Padre. Para la conversión de los pobres pecadores. Quizás en esta parroquia hay muchas personas buenas, pero también hay muchos católicos que no van a misa, y muchos que hasta se meten en cosas malas o hasta diabólicas. Entonces tenemos que rezar, y todos pueden, hasta los niños, hasta la gente sencilla, y no es solo los sacerdotes y diáconos y religiosos, religiosas que tienen que hacer esto. Nosotros necesitamos de la ayuda de ustedes para ayudar en el trabajo. Hay mucho que se puede hacer. Y el Ángel de Fátima, y después vamos a oír y aprender que la Virgen de Fátima nos va a decir cuáles son las cosas que podemos hacer para salvar almas y para ayudar al mundo entero. Que Dios les bendiga y feliz tiempo de Pascua.